Estas son algunas de las cosas que he tenido que cambiar a lo largo de estos ya casi 10 años para poder ser rentable y vivir del trading. Quédate hasta el final del video porque estoy seguro que cada uno de estos detalles te ayudarán muchísimo en tu camino a la rentabilidad. Una de las primeras cosas, traders, que tuve que entender para poder ser rentable en el trading es que no todos los días iba a terminar en ganancia. Para los que no sepan, mis primeros 2 años de ser trader fueron realmente complicados. Todos los días perdía dinero, sin excepción. Todos los días perdía dinero. A lo mejor no todos los días depositaba una gran cantidad de dinero, pero sí todos los días terminaba en negativo. Y esto pasaba porque, bueno, cuando perdía algún tipo de operación, no aceptaba la pérdida. Es decir, siempre quería que todos los días terminaran en positivo, que todos los días terminaran en ganancia. Y el problema era que me comparaba con otros traders. Es decir, este trader está ganando 200, 300 dólares al día, entonces yo no voy a parar hasta ganar esta cantidad, o yo no voy a parar hasta tener esta cantidad de resultados. Y eso me llevó a perder dinero todos los días cuando comencé en el trading. Entonces, algo que tuve que cambiar y que realmente me ayudó a conseguir resultados es entender esto, que en el trading hay ganancias y hay pérdidas, y que la pérdida es parte del proceso. Si tú tienes una sesión de operativa y a lo mejor pierdes una operación, aceptar esta pérdida y seguir con el proceso. No pasa absolutamente nada. Y lo que me pasaba a mí es que yo era de estos traders que en un día podían meter hasta 100, 200 operaciones con tal de terminar en ganancia. ¿Y cuál es el problema? Que yo era de los traders que, aunque terminara en ganancia, nunca era suficiente para mí. Si yo ganaba 100 dólares, ahora quería 500. Y si ya llegaba a los 500, ahora quería 1000. Y esto me llevó a perder dinero todos los días. Entonces, una de las cosas que tuve que cambiar para ser rentable y vivir del trading por tanto tiempo es entender que en el trading hay ganancias y hay pérdidas, y que tenemos que aprender a vivir con ello. El que tú tengas una mala sesión de operativa no define el éxito que vas a tener como trader. Puedes tener un mal día, una mala semana, pero eso no define jamás el éxito que vas a tener como trader. Si tienes un día malo, ni modo, lo aceptas y continúas. La segunda cosa que tuve que cambiar para poder ser rentable en el trading es entender que el trading no se trata solamente de estrategias, que yo no iba a ser rentable nada más de aprender estrategias. Un error que cometí yo al principio y que veo muy seguido en muchos de mis alumnos o de los suscriptores en este canal de los traders es que piensan que en más estrategias los hará mejores traders, y los veo tratando de aplicar 5 o 6 estrategias al mismo tiempo. Aprenden una estrategia en un canal de YouTube, luego aprenden otra estrategia y quieren aplicar todas al mismo tiempo, y piensan que todas ellas deben de coincidir, que todas deben de cumplir ciertos fundamentos al mismo tiempo. Algo que me quedó claro y me ha quedado claro todos estos años es que en el trading más estrategias no es mejor. Más estrategias en el trading solo es eso, más estrategias no te harán un mejor trader, más estrategias no te darán mejores resultados. El trading es mucho más que solamente eso. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones, porque imagínate que tú tienes una buena estrategia, pero eres una persona impaciente. Bueno, vas a meter la estrategia mal porque vas a operar antes. O eres una persona que le da mucho pánico operar. Aunque tengas una buena estrategia, vas a operar después o nunca vas a entrar. Algo que tuve que cambiar es dejar de darle importancia a aprender más y más estrategias y enfocarme en lo verdaderamente importante, que es manejar las emociones correctamente. Como te decía, yo siempre he sido un trader muy impaciente. Entonces antes podía meter 100, 200 operaciones al día, sin exagerarte. Comenzar a cambiar cosas pequeñas me llevó a tener grandes resultados. Por ejemplo, si siempre que perdía 5 operaciones sabía que terminaba sacando la tarjeta de crédito y depositando más, ¿qué es lo que pasaba? Que bueno, apagaba el teléfono, cerraba la computadora, apagaba la computadora. Cualquier tipo de situación que me permitiera cambiar estos malos hábitos. Entonces te puedo decir que la estrategia es solamente una pequeña parte del éxito en el trading. Lo verdaderamente importante es todo lo que está alrededor de la estrategia. Que entres bien,
la ejecución, las emociones, la impaciencia, la paciencia, la constancia, que sepas manejar todo eso. Entonces yo lo que entendí es que tenía que aplicar una sola estrategia, apegarme a la estrategia y ser constante, sin importar si las ganancias fueran grandes o fueran pequeñas, simplemente seguir constante con una estrategia. Más estrategias no me harían un mejor trader. Que sepas que no todos los días debes de cambiar de una estrategia a otra, que no todos los días tienes que saltar de una a otra. A lo mejor lo que puedes hacer es lo mismo que yo le enseño a mis traders, es que utilicen las estrategias como complemento. A ver, yo tengo esta estrategia y acabo de aprender una nueva estrategia. Bueno, voy a ver cómo se pueden complementar entre sí. Y una de las últimas cosas, traders, y la más importante que tuve que cambiar para poder ser rentable y tener resultados en el trading, fue que me dejara de importar lo que hicieran o pensaran los demás. Algo que te puedo decir es que en el trading existe una envidia impresionante, en el que pareciera que nadie puede avanzar, que si alguien avanza, algo está haciendo mal, lo está haciendo en cuenta de práctica, no podría hacerlo. Siempre creemos que si él puede hacer esto, ¿por qué yo no? ¿Por qué él tiene este dinero y por qué yo no? ¿Por qué esta persona tiene éxito en Forex y yo no? Me dejó de importar por completo lo que pensaran los demás. A lo que voy con esto es que cuando yo comencé en opciones binarias, a mí me pasaba mucho el que muchas personas decían, híjole, es que ¿cómo vas a ser un trader si estás haciendo opciones binarias? Y ya me estaba yendo bien. Entonces yo decía, a ver, hay una persona diciéndome que cómo puedo hacer opciones binarias. Yo tengo resultados, tú no tienes resultados. Entonces, ¿cómo por qué me estás diciendo lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer? Si tú haces opciones binarias, sabes que tiene potencial, sabes que te puede ir bien, te has dado cuenta que puedes tener éxito, sigue por ese camino. Si tú haces Forex y te va bien en Forex, sigue en Forex, sin importar que alguien te diga, es que es mejor futuros, es que son mejor las criptomonedas. Sigue por tu mismo camino y persigue siempre tus ideales hasta el final. Eso es lo que a mí me ha llevado a ser rentable. Y tú lo puedes ver, si tú sigues mis videos desde hace 5 o 6 años, siempre he seguido apegado a los mismos principios. Nunca he cambiado mis valores, nunca he cambiado mis ideales. Si yo hacía opciones binarias y me iba bien, hoy ya hago opciones binarias. Si no me gusta Forex, pues te voy a decir, no me gusta Forex. Entonces no te dejes llevar por lo que te digan las demás personas. Si tú crees que puedes lograr algo, sigue con eso. Sigue siempre hasta el final y no te detengas, porque muchas veces nos detenemos de tener éxito por lo que piensen los demás. Es que ¿qué va a decir mi mamá? Es que mi pareja, es que ¿qué va a pensar mi familia? Que piensan que no voy a avanzar, que no voy a tener éxito. Pero ellos no van a pelear por nuestros sueños. Tú eres el único capaz de conseguir esos sueños. Tú eres el que va a luchar por cumplir los objetivos. Entonces, que no te importe lo que te digan los demás. Si tú crees que puedes tener éxito en opciones binarias, entonces sigue sin detenerte. Que nada se ponga en tu camino. Si a mí me va bien con lo que hago, voy a seguir haciendo lo que hago. Y voy a seguir siempre mis ideales. Entonces, de verdad, en mis propios videos, cuando yo muestro mi cuenta, hay siempre comentarios. A ver, entonces hazlo en cuenta real. Oye, ¿es cuenta real? No, seguro es una cuenta demo. Oye, ¿es cuenta real? No, pero es que tú no puedes tener éxito porque haces opciones binarias. A ver, si tienes éxito, si puedes vivir de esto, si puedes ser rentable, si puedes cumplir tus sueños, mantener a tu familia, sigue por ese camino. Una vez que yo cambié estas 3 cosas, fue que realmente comencé a tener resultados en el trading. Que siempre habrá pérdidas, que no todos los días tengo que terminar en positivo, que todos los días no tengo que aprender una estrategia nueva, que tengo que enfocarme en las emociones, en el plan de trading, en ser constante. Pero si algo te está dando resultados, sigue por ese camino. No dejes que nadie venga y te diga lo que puedes o lo que no puedes hacer. Recuerda que si quieres abrirte una cuenta en los brokers que utilizamos, en la descripción de este video tienes los enlaces de registro. Y si quieres formar parte de nuestra academia, en la descripción tienes todos los detalles. Entonces, traders, bueno, aquí les traigo estos 3 detallitos que me han permitido ser rentable por casi 8-9 años en el trading. Estoy seguro que si
si estás viendo este video hasta el final, es porque realmente tienes las ganas de que esto funcione para ti, que tengas éxito en el trading, que esto pueda funcionar para sacar a tu familia adelante, para poder ir de viaje, para cumplir tus metas. Vas a tener grandes resultados. Recuerda que las grandes cosas vienen a partir de cambios pequeños. Deja tu like en el video, suscríbanse traders por favor y nos vemos en la próxima.